Descubrí a mi esposa embarazada en la cama con mi padre. Me traicionó por dinero, pero el karma se encargó de llevarla al infierno, humillada y en la miseria. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Daniel, tengo 28 años y soy ingeniero civil. Siempre he sido un tipo responsable, dedicado a mi trabajo y, especialmente, a mi matrimonio con Mariana, 27 años, diseñadora gráfica. Llevábamos 5 años casados y creía que teníamos una relación sólida. Para mí, su embarazo de 5 meses fue el comienzo de una nueva e increíble etapa en nuestras vidas. Hice todo lo posible para que se sintiera bien, cuidada y cómoda. Pero en las últimas semanas, comenzó a actuar de manera extraña. Frío, distante, impaciente. Empezó a salir con excusas cada vez más absurdas, evitando conversaciones, evitando tocamientos. En el fondo algo me decía que algo andaba mal, pero no quería creerlo. Hasta que, una tarde, todo se derrumbó. Salí a trabajar con normalidad, pero cancelaron una reunión y decidí volver a casa temprano. Pensé en sorprender a Mariana, preparar algo especial. Pero cuando abrí la puerta, escuché algo que me revolvió el estómago, fuertes, intensos y desesperados gemidos de placer. Y en medio de ellos se gritaba el nombre de mi propio padre. Mi cuerpo se congeló. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo. Pero entonces, como si algo me arrastrara, subí las escaleras lentamente, sin hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo latir en mi garganta. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, lo que vi destruyó todo dentro de mí. Mariana, mi esposa embarazada, iba montada en mi padre, Roberto, de 50 años, empresario de autos. Él la sujetó con fuerza por la cintura y ella lo montó como un perro en celo, como si no estuviera embarazada, como si fuera la cosa más natural del mundo. Sus gemidos eran fuertes, desesperados, sucios. El placer corrió por su rostro como si fuera el mejor sexo de su vida. ¿Y yo? Estaba parado allí, observando a mi propia esposa embarazada, teniendo sexo con mi propio padre como si yo fuera un fantasma. Un odio ciego se apoderó de mí. Mi visión se volvió borrosa, todo mi cuerpo temblaba. «Estás follando con mi padre como una perra aunque estés embarazada de mi hijo». Grité, mi voz salió más como un rugido que cualquier otra cosa. El shock los golpeó a ambos como un rayo. Mariana saltó hacia atrás, tirando de la sábana para cubrirse, con los ojos muy abiertos. Los ojos de mi padre se abrieron y se quedó paralizado, pero fue solo cuando vio mi expresión que se dio cuenta de que no iba a quedarme ahí parado. Fue entonces cuando Mariana soltó la última bomba. Entre sollozos, con la voz quebrada, susurró las palabras que me destruyeron de una vez por todas. «El bebé no es tuyo, idiota». Mi corazón se detuvo. Se me heló la sangre. El suelo desapareció bajo mis pies. Mis puños se apretaron con tanta fuerza que mis uñas casi perforaron la piel. 5 meses. 5 malditos meses creyendo que iba a ser padre, que iba a tener una familia. 5 meses planificando, soñando, pensando que mi vida estaba dando un giro increíble. Pero no. El hijo era de mi padre. El silencio era insoportable. Sentí la ira burbujeando dentro de mí como un volcán a punto de explotar. Y fue en ese momento que mi padre hizo la cosa más cobarde posible, saltó de la cama y corrió hacia la ventana. En un movimiento desesperado, se lanzó desde lo alto, sin siquiera pensarlo, tratando de alejarse de mí. Pero la casa tenía un segundo piso y él no salió ileso. Escuché el sonido seco de su cuerpo golpeando el suelo del jardín, seguido de un gemido de dolor. Fui a la ventana y vi estaba cortado y con un trozo de vidrio clavado en el brazo. Se levantó apresuradamente y corrió calle abajo, corriendo como un ratón huyendo del fuego. Mi atención volvió a Mariana, que ahora lloraba, encogida en la cama como si fuera la víctima. «Daniel, puedo explicarlo», sollozó con la voz temblorosa, pero yo ya no quería oír nada más. Todo lo que sabía era que mi vida había quedado completamente destruida en ese momento. Me quedé allí, tratando de procesar todo. Mariana no mostró ningún remordimiento ni arrepentimiento. Por el contrario, había una inquietante convicción en su mirada, como si estuviera ejecutando un plan meticulosamente elaborado. No solo me engañó con mi propio padre, sino que ya había decidido que quería estar con él. La traición no fue un error momentáneo, un desliz emocional. Fue una elección fría y calculada. Ella realmente creía que mi vida no valía nada comparada con lo que él podía ofrecerme. Mi padre, Roberto,
siempre tuvo un historial de involucrarse con mujeres más jóvenes. Era un hombre manipulador que utilizaba el dinero y el estatus como moneda de cambio. Sabía engañar, como convencer a alguien de que tenía todo un mundo que ofrecer, cuando en realidad solo vivía de las apariencias. Mariana cayó en su trampa con una facilidad absurda. Ella vio en él un futuro lujoso, una seguridad que, en su opinión, yo nunca podría brindarle. Y, por tanto, ya había decidido seguir adelante sin mirar atrás. Lo más repugnante fue darme cuenta de que todo estaba planeado. Mariana no dudó al decir que quería el divorcio. No se veía a sí misma como una mujer que destruyó un matrimonio, sino como alguien que estaba evolucionando hacia algo mejor. Quería cortar los lazos conmigo lo más rápido posible, como si yo fuera solo un obstáculo para sus planes. La convicción en sus ojos me disgustó. No había culpabilidad, ni siquiera la más mínima duda. Ella realmente creía que estaba tomando la mejor decisión de su vida. En ese momento quedó claro que mi padre no era solo un traidor. Era un estratega. Manipuló a Mariana, le hizo creer que tendría una vida de lujos con él. Siempre le gustó lucirse. Coches caros, ropa de diseño, viajes. Creó la ilusión de riqueza que atraía a mujeres ambiciosas, y como un depredador experimentado, elegía objetivos fáciles. Mariana cayó directamente en la trampa. No se dio cuenta de que se estaba lanzando al abismo, engañada por la promesa de una fortuna que ni siquiera existía. Mientras mi ira crecía, me di cuenta de algo aterrador. Nunca conocí realmente a la mujer con la que me casé. Todo el tiempo Mariana estuvo dispuesta a descartarme en cuanto apareciera una oferta más ventajosa. Me engañó durante 5 años, construyó una vida falsa a mi lado, mientras en el fondo esperaba algo mejor. Esto nunca se trató de amor, nunca se trató de una relación real. Se trataba de conveniencia. Y ahora que encontró algo que le parecía más ventajoso, se marchaba sin mirar atrás. Mientras yo me ahogaba en la ira y la angustia, ella se movía con calma. Comenzó a recoger sus cosas con la serenidad de quien ya lo tiene todo planeado. Para ella, ese fue solo otro paso lógico. No esperaba que yo intentara convencerla de quedarse, ni que le suplicara. Porque en el fondo sabía que no quedaba nada que salvar. Ella destruyó todo y ni siquiera le importó. Su único objetivo ahora era garantizar que su transición a esta nueva vida se desarrollara sin problemas. Ella se fue sin dudarlo. Ni siquiera miró hacia atrás. Creí que había tomado la mejor decisión. Pensé que mi padre era la clave para una vida llena de lujo y estabilidad. Lo que no sabía era que el destino ya le estaba preparando la mayor trampa de su vida. Creía que estaba cambiando un matrimonio sin futuro por una vida de riqueza. Pero muy pronto descubriría que había cometido el mayor error de su vida. Mirando hacia atrás, todo tenía sentido. Realmente Mariana nunca estuvo conmigo por amor. Todo el tiempo buscó seguridad, comodidad y, sobre todo, estatus. Mi padre, Roberto, con su ilusión de riqueza y poder, fue el cebo perfecto. Siempre supo manipular, siempre supo engañar con su falsa vida de lujo. Mariana, alucinada, pensó que le había tocado la lotería. Para ella, dejar a un marido trabajador por un hombre mayor y supuestamente rico parecía un paso adelante, no un error. Mi padre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Siempre vivió de las apariencias. Siempre se esforzaba en lucir coches caros, relojes de diseño e ir a lugares lujosos. Lo que nadie vio, y Mariana nunca se detuvo a cuestionar, fue el precio de esto. Deudas acumuladas, financiación retrasada, negocios en quiebra. Pero para aquellos que solo ven el brillo superficial de las cosas, eso no importaba. Mariana creía que estaba garantizando un futuro seguro para ella y su bebé. Ella nunca notó las señales. Las historias que contaba mi padre, los viajes que decía haber hecho, las misteriosas inversiones que siempre parecían estar en el camino correcto pero que nunca dieron sus frutos. Para cualquiera que prestara atención, estaba claro que él no era el hombre de negocios exitoso que pretendía ser. Pero Mariana no quiso ver. Ella solo vio lo que quería ver, un hombre que, en su opinión, podría darle la vida de una princesa. Pensé en todo esto y me sentí disgustado. Disgustado con ella por ser tan codiciosa y estúpida. Disgustada con él por ser tan manipulador y sucio. Pero, sobre todo, sentí alivio. Alivio por haber salido de esta pesadilla antes de que fuera completamente destruida. Porque si Mariana fue capaz de cambiarme así, sin dudarlo, ¿quién podría garantizar que no le haría lo mismo al darse cuenta de que su supuesto imperio estaba hecho de arena? Lo peor fue imaginar lo que ella realmente pensó de mí todo este tiempo. ¿Ella siempre me vio como un simple trampolín?
¿Como un marido bien hasta que surgió algo mejor? La verdad era difícil de aceptar, pero imposible de negar. Nunca fui su elección final. En ese momento yo era simplemente la opción más segura, hasta que apareció una mejor. Ella no quería casarse. Quería una transacción. Y ahora, llena de confianza, Mariana siguió adelante, pensando que había surgido como la gran ganadora. Ella creía que mi padre le daría una vida de comodidad y lujo, que nunca más tendría que preocuparse por el dinero o la estabilidad. Mientras yo permanecía atrás, supuestamente derrotado, ella se encontró en el apogeo de su astucia. Pero el tiempo es cruel con quienes construyen su vida sobre ilusiones. Y pronto se daría cuenta de que su nuevo príncipe azul no era más que un lobo vestido con oro falso. Mariana no sabía que la realidad no tardó en tocar la puerta. Y cuando la verdad sobre mi padre saliera a la luz, no tendría otro lugar a donde huir. El destino tiene una forma cruel de ajustar cuentas. Mientras Mariana y mi padre vivían su ilusión de lujo, una noticia inesperada lo cambió todo. Mi abuela, la madre de Roberto, falleció y se leyó su testamento. Toda la familia se reunió con la esperanza de saber cómo se dividiría la herencia. Mi padre, que siempre pensó que era el favorito de mi abuela, entró a la habitación con aire de confianza, seguro de que saldría con los bolsillos llenos. Estaba seguro de que ese dinero sería la pieza definitiva para consolidar su vida con Mariana. Pero entonces cayó la bomba. Cuando el abogado empezó a leer el testamento, el shock se extendió por toda la sala. Mi abuela me lo había dejado todo. Absolutamente todo. Casas, inversiones, dinero, propiedades. ¿Y para mi padre? Nada. Ni un centavo. Sin recuerdos simbólicos. Solo una línea seca en el documento que decía que lo excluían de la herencia. Se puso blanco. Mariana, a su lado, se quedó helada. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Después de todo su plan giraba en torno a la ilusión de que mi padre era rico. Ya sabía de la decisión de mi abuela incluso antes de la lectura oficial. Ella nunca confió en Roberto. Sabía que era un hombre irresponsable, que gastaba más de lo que tenía, que vivía de las apariencias y nunca construía nada. Ella siempre vio a través de su máscara y decidió que su legado no se desperdiciaría en manos de un hombre así. Así que se aseguró de que todo fuera para mí, alguien que siempre trabajaba duro y nunca tenía que fingir ser algo que no era. La humillación de Roberto fue instantánea. El hombre que se creía superior a todos, que engañaba a las mujeres con su falsa fortuna, estaba arruinado. No tenía nada. Sus deudas empezaron a llamar a su puerta y se dio cuenta de que su vida de lujo era solo un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Mariana, a su lado, finalmente empezó a comprender el colosal error que había cometido. El hombre por el que cambió todo no era millonario. Era un arruinado sostenido por las apariencias. Ver su reacción fue casi cómico. Mariana, que antes desfilaba llena de confianza, ahora se mostró visiblemente incómoda. Ella no me miró, solo a Roberto, como si estuviera esperando que él hiciera algo, que arreglara la situación. Pero ya no había salida. Sin herencia, sin dinero, sin estabilidad, la verdad finalmente estaba frente a ella. Había desperdiciado un matrimonio seguro por una mentira. Mientras tanto, mantuve mi postura. No necesitaba decir nada. El cambio habló por sí solo. Mi padre y mi exmujer creían que lo tenían todo bajo control, que me habían descartado para seguir un camino mejor. Pero ahora todo se estaba desmoronando ante ellos. Y lo peor estaba por llegar. Pasó el tiempo y Mariana finalmente tuvo al bebé. El hijo que se suponía era mío, pero que, en realidad, fue fruto de su traición con mi padre. Pensé que, después del nacimiento del niño, ella finalmente recobraría el sentido y asumiría cierta responsabilidad por su propia vida, pero estaba equivocado. Sobre eso, mi padre siguió hundiéndose en su propia miseria, peleando en los tribunales para intentar arrancar alguna parte de la herencia que me dejó mi abuela. Se negó a aceptar la derrota, pero los abogados lo dejaron claro, no tenía derecho a ni un solo centavo. Con las deudas tocando a la puerta y sin el apoyo económico que Mariana creía tener, su ilusión se desmoronó de una vez por todas. Y fue entonces cuando decidió regresar arrastrándose. Los mensajes comenzaron discretamente. Primero, un hola casual, luego un ¿cómo estás? Y luego los mensajes comenzaron a volverse más largos y emotivos. Mariana dijo que me extrañaba, que pensaba en mí todo el tiempo, que sabía que había cometido un error, pero que las circunstancias la hacían actuar así. Era patético.
La mujer que me engañó con mi propio padre ahora estaba tratando de pintar una narrativa en la que ella era simplemente una víctima de las circunstancias, como si no lo hubiera planeado todo fríamente. Al principio lo ignoré, pero luego se me ocurrió una idea. Si ella era capaz de arrastrarse así para regresar, ¿por qué no hacerle pagar por lo que hizo? Respondí de manera calculada. Nada demasiado directo, simplemente dejar la puerta entreabierta, fingiendo que todavía sentía algo por ella. Ella cayó como una idiota. De repente, los textos empezaron a llegar llenos de añoranza, nostalgia, recuerdos de lo felices que éramos juntos. Quería conocerme, quería hablar en persona, quería reconstruir nuestra historia. Lo más repugnante fue darme cuenta de que dejaría a su propio hijo recién nacido con su madre para venir a buscarme. La misma mujer que decía querer un futuro mejor para su hijo ahora lo descarta sin pensárselo dos veces para intentar garantizar su supervivencia. En las primeras citas, fingí estar confundida, dando pequeñas señales de que tal vez podría perdonarla. Ella se aferró a cada una de mis palabras como si fuera un salvavidas. Pero en realidad solo me estaba divirtiendo. Me propuse tratar a Mariana exactamente como se merecía, como nada más que un pasatiempo desechable. Le hice creer que había alguna posibilidad de redención, que tal vez todavía había algo entre nosotros, pero nunca le di una pizca de afecto o consideración. Era solo sexo, pura y simplemente para mi satisfacción y diversión. ¿Y lo peor? Ella aceptó. Aceptó someterse a esto, se humilló a sí mismo sin una pizca de vergüenza, todo para recuperar la vida estable que perdió. Pero la guinda del pastel aún estaba por llegar. Descubrí que ella no solo se estaba reuniendo conmigo. Mariana, desesperada por encontrar un nuevo hombre que la apoye, asistía a eventos de la alta sociedad, se reunía con empresarios y políticos de la ciudad, intentaba enganchar a algún anciano rico que pudiera apoyarla. Ella no quería amor, no quería una familia. Quería dinero. Descubrí que salía con más de uno al mismo tiempo, probando cuál caería primero en la trampa. Ya había hecho esto antes conmigo, luego con mi padre, y ahora lo intentó de nuevo, como una maldita profesional del engaño. En el momento en que me enteré, decidí que era hora de dar el último paso. En nuestra última cita, después de usarla y hacerla gatear una vez más, le dejé claro lo que realmente pensaba de ella. Sin pelos en la lengua, dijo que ella no era más que una oportunista barata, una mujer sin valor que se vendió al primer hombre que apareció con la billetera llena. La llamé exactamente como era, una sanguijuela, un parásito que solo sabía sobrevivir chupando la estabilidad de los demás. Ella palideció, sin reaccionar. Por primera vez vi algo en su rostro que parecía vergüenza. Pero yo sabía la verdad, ella no se arrepintió de lo que hizo. Se arrepintió de haber perdido. Me levanté, la miré por última vez y me fui. Sin arrepentimientos, sin mirar atrás. Mariana intentó llamarme, dijo mi nombre con tono desesperado, pero ya había terminado con esa historia. Déjala seguir con su vida, déjala seguir arrastrándose tras cualquier viejo mogel que pudiera apoyarla. Pero una cosa era segura, ella nunca más tendría nada de mí. A medida que Mariana se hundía cada vez más en la desesperación, mi padre finalmente se dio cuenta de que estaba solo en esta batalla. Lo había perdido todo, el dinero que creía tener, el control sobre Mariana y, sobre todo, mi confianza. Pero, como el sinvergüenza que siempre fue, no aceptó la derrota con dignidad. Al contrario, intentó utilizar lo poco que le quedaba a su arrogancia para revertir la situación. Y cuando se dio cuenta de que no podía volver a ponerse de pie, decidió que la mejor manera era intentar acercarse a mí nuevamente. Al principio, los intentos fueron sutiles. Mensajes casuales, como si nada hubiera pasado. Fingió que no me había traicionado de la manera más sucia posible, como si todavía existiera alguna relación entre nosotros. Pero lo ignoré. Para mí ya no existía. Cuando se dio cuenta de que este camino no funcionaba, cambió de táctica. Comenzó a hacerse la víctima, diciendo que la vida era difícil, que las deudas se acumulaban y que solo necesitaba un pequeño empujón para recuperarse. Fue entonces cuando tuvo el descaro de pedir dinero. Tuve que reírme cuando leí el mensaje. El mismo hombre que destruyó a mi familia, que me humilló y me quitó a la mujer que, en ese momento, todavía creía que era el amor de mi vida, ahora pedía ayuda. Pero no bastaba con preguntar. Fue más allá. Dijo que, como hijo mayor de mi abuela, tenía derecho a una parte de la herencia, que era injusto que yo recibiera todo y él nada. La misma herencia que él nunca habría heredado, porque mi abuela sabía exactamente qué clase de hombre era. Cuando vi que no iba a parar, decidí acabar con esta broma de una vez por todas. Lo conocí en persona, pero no para hablar.
Al verme, intentó mantener su postura habitual, ese aire de falsa superioridad, pero bastaron unas pocas palabras para que su castillo de ilusiones se derrumbara. Le dije que nunca más me mirara a la cara. Que para mí era hombre muerto. Le dejé claro que no le daría ni un centavo, que su vida de lujo financiada con mentiras había terminado y que ahora tendría que afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. Estaba furioso. Gritó, intentó intimidarme, dijo que yo era un desagradecido, que él seguía siendo mi padre y que debía respetarlo. Pero la verdad es que ya no tenía ninguna autoridad sobre mí. Ya no era mi padre. No era más que un anciano arruinado, solo y desesperado. Cuando se dio cuenta de que no iba a ceder, empezó a insultarme. Dijo que yo pensaba que era mejor que él, que la herencia se me había subido a la cabeza. Pero solo le di una sonrisa seca. A diferencia de él, no necesitaba destruir a nadie para llegar a donde estaba. Lo último que hice fue mirarlo directamente a los ojos y decirle que ese sería el último momento en que nos veríamos. No había más vínculos entre nosotros. Ya no había familia. Podía vivir su vida como quisiera, pero sin mí. Sin dinero, sin apoyo, nada. Después de eso, le di la espalda y me fui. No miré hacia atrás, porque sabía que no merecía ni un segundo más de mi atención. Después de que saqué a mi padre de mi vida y le dejé claro que nunca vería ni un centavo de la herencia, Mariana finalmente entendió que había apostado todas sus fichas en el movimiento equivocado. El hombre por el que me había dejado no solo estaba arruinado, sino que estaba tan desesperado como ella. Sin dinero, sin estabilidad y sin apoyo alguno, Mariana empezó a hundirse en la desesperación. Por primera vez se enfrentó a la cruda realidad. No tenía otro lugar a donde correr. Intentó regresar a casa de su madre, pensando que tendría apoyo incondicional, pero el recibimiento fue muy diferente al que esperaba. Su madre, avergonzada y disgustada por todo lo que había hecho su hija, se negó a aceptarla de nuevo. La reprendió duramente, dejando claro que Mariana había tomado sus decisiones y ahora tendría que afrontar las consecuencias. Ya no había un hogar esperándola. Su traición no solo destruyó mi matrimonio, sino que también erosionó su relación con su propia familia. Ahora estaba realmente sola. Con un bebé en brazos y sin fuente de ingresos, Mariana intentó buscar ayuda entre sus amigos, pero ninguno quiso involucrarse. Las mismas personas que antes elogiaban su nueva vida y apoyaban su felicidad ahora estaban demasiado ocupadas para responder a sus mensajes. Nadie quería interpretar a la mujer que tiraba todo por la borda por un delirio de riqueza. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que todo el brillo de su nueva vida era solo un reflejo pasajero, un castillo de arena que se derrumbó con la primera ola de realidad. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Intentó acercarse a mí en todos los sentidos. Creó cuentas falsas para enviarme mensajes, pidió a personas que conocía que intentaran interceder, incluso una vez se presentó en la puerta de mi edificio, llorando y rogándonos que habláramos. Pero no tenía nada más que decir. Lo que quedaba entre nosotros murió el día que la vi con mi padre. Ella tomó su decisión. Ahora tendría que lidiar con sus resultados. Sin otra opción y sin nadie que la ayude, Mariana empezó a prostituirse. Al principio, todavía trató de mantener las apariencias, involucrándose con hombres ricos de la ciudad, tratando de encontrar un nuevo salvador. Pero la realidad no tardó en hundirla aún más. Las cenas caras se convirtieron en citas rápidas en hoteles y los pretendientes millonarios en clientes anónimos. El lujo se convirtió en necesidad. El dinero fácil se convirtió en supervivencia. Empezó a ir a clubes de acompañantes y moteles baratos, donde el único valor que todavía tenía era su propio cuerpo. Rechazo, soledad y falta de perspectiva. Comenzó a afectar su mente de manera irreversible. Entró en un ciclo de graves crisis psicológicas, siendo ingresada en hospitales psiquiátricos varias veces debido a ataques de ansiedad y depresión profunda. Comenzó a depender de fuertes medicamentos para los trastornos mentales, pero sin una rutina estable, sin apoyo y sin un propósito real, con cada internación volvía peor. Su estado mental se estaba deteriorando junto con su vida, y lo que alguna vez fue una mujer fría y manipuladora ahora era una sombra de lo que era antes. La última información que tuve sobre Mariana llegó de manera impactante e inesperada. En la ciudad circuló la noticia de que una prostituta había sido encontrada muerta en un motel. Al principio no le presté mucha atención, hasta que supe el nombre de la víctima. Era ella. Mariana. Las circunstancias de su muerte nunca quedaron del todo claras, pero el hombre que estuvo con ella esa noche afirmó que sufrió un paro cardíaco durante las relaciones sexuales. Según él, Mariana estaba un poco alterada, probablemente bajo los efectos de una mezcla de medicamentos y alcohol.
El informe confirmó que había consumido altas dosis de medicación controlada antes de morir. Una muerte silenciosa, un final solitario, un cuerpo abandonado en una habitación de motel barato. El caso fue rápidamente silenciado. Después de todo, ¿a quién le importaría la muerte de una mujer que ya había sido descartada por la sociedad? Mariana murió siendo una completa desconocida, reducida a una nota a pie de página en los periódicos locales. Una mujer sin identidad, sin familia a su lado, sin nadie que llore por ella. Al final, el bebé que tantas veces descuidó acabó quedándose con su abuela materna, la única persona que, a pesar de todo, tuvo el valor de cuidar al niño. Mariana pasó toda su vida intentando escapar de la responsabilidad y encontrar un atajo hacia la felicidad. Pero todo lo que obtuvo fue una ruina trágica y un final sin nadie que lo extrañara. Mientras la vida de Mariana se desmoronaba en la desesperación y la tragedia, mi padre, Roberto, también enfrentaba las consecuencias de sus propias decisiones. Después de ser rechazado en el tribunal y darse cuenta de que nunca vería ni un centavo de su herencia, entró en una espiral descendente. El hombre que alguna vez alardeó de su superioridad, que se hacía pasar por millonario para seducir a mujeres más jóvenes, ahora no era más que un arruinado que intentaba aferrarse a cualquier resquicio de dignidad. Las deudas se acumularon rápidamente. Los bancos comenzaron a embargar los activos que poseía, los acreedores llamaban a su puerta y los amigos que alguna vez vivieron a su alrededor simplemente desaparecieron. Ninguno de ellos quería asociarse con un hombre sin dinero ni influencia. La vida ostentosa que pretendía tener se disolvió como humo. Y por primera vez en años, sintió lo que era ser un verdadero fracaso. Sin opciones, intentó recuperarse de todos modos. Realizó pequeños trabajos para conocidos, intentó abrir negocios que nunca despegaron, y en el colmo de su desesperación, incluso intentó realizar estafas más pequeñas, utilizando lo que quedaba de su nombre para conseguir préstamos. Pero nada de eso funcionó. Su nombre ya estaba empañado y ya nadie confiaba en él. Ya no era Roberto, el hombre encantador y exitoso. Ahora no era más que un anciano arruinado, sin familia, sin apoyo y sin salida. En los años siguientes empezó a vivir de favores, saltando de un lugar a otro, intentando siempre encontrar la manera de sobrevivir sin tener que enfrentarse a la realidad. Pero el destino no tiene piedad de quienes cavan sus propias tumbas. Al final lo perdió todo. El banco se hizo cargo del apartamento en el que vivía, sus coches de lujo se vendieron para saldar deudas, y al final, se encontró sin hogar, sin dinero y sin futuro. La última vez que supe de él fue a través de unos conocidos. Dijeron que vivía en la casa de un amigo lejano y dependía de la caridad para alimentarse. Un hombre que alguna vez vivió de las apariencias ahora era solo un resto de persona, alguien que lo perdió todo debido a su propia codicia y sed de poder. Ya nadie lo respetaba, nadie quería estar cerca de él. Pero incluso en esta miseria, tuvo la audacia de intentar buscarme por última vez. Apareció en mi oficina con un aspecto deplorable, ropa sucia, rostro envejecido y mirada perdida, como si no supiera a dónde más ir. ¿Pero orgullo? Ese todavía estaba allí. Vino con las mismas tonterías de siempre, intentando hacerme sentir culpable, diciendo que, a pesar de todo, él seguía siendo mi padre y que debía ayudarlo. Escuché en silencio, esperando ver hasta dónde llegaría. Pero luego, cuando se dio cuenta de que yo no cedería, hizo lo de siempre, trató de intimidarme. Su voz cambió, empezó a acusarme de ser un desagradecido, de actuar como un mocoso, que al final solo tenía algo en la vida gracias a él. Fue suficiente para mí perder la paciencia. Antes de que pudiera decir otra palabra, mi puño ya le había golpeado la cara. Un golpe seco y directo que hizo que su delgado y débil cuerpo se tambaleara hacia atrás y cayera al suelo. Me miró atónito, sin creer lo que acababa de pasar. Pero simplemente lo miré fríamente y dije las últimas palabras que escucharía de mí: sal de mi vida. Para siempre. Sin nada más que decir, le di la espalda y me fui, dejándolo allí tirado, sucio y humillado. Eligió este camino. Destruyó todo por su cuenta. Y ahora estaba cosechando exactamente lo que sembró. Mi padre pagó el precio de la forma más cruel posible, no con la muerte, sino con el olvido. Después de todo lo que pasó, después de todas las traiciones, humillaciones y trastornos, finalmente fui libre. Libre del peso de un matrimonio basado en mentiras, libre del veneno que era mi padre, libre de cualquier vínculo con un pasado que intentaba destruirme. Pero, a diferencia de ellos, que se hundieron en su propia miseria, elegí levantarme de nuevo. Con la herencia de mi abuela, invertí en mi carrera y amplié mi negocio. Como ingeniero civil, siempre estuve dedicado a mi trabajo, pero ahora tenía el capital necesario para dar un salto aún mayor.
Abrí mi propia empresa de ingeniería y construcción y en poco tiempo me involucré en proyectos que me dieron aún más éxito y estabilidad financiera. A diferencia de mi padre, que pretendía ser un hombre poderoso mientras se ahogaba en deudas, me convertí en alguien que realmente construyó su propio imperio. Pero mi evolución no fue solo financiera. Emocionalmente, me reconstruí desde cero. Al principio me resultó difícil volver a confiar en la gente, difícil abrirme a nuevas posibilidades. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era yo quien había fracasado en ese matrimonio. La traición de Mariana y Roberto dijo mucho más sobre su carácter que cualquier cosa que yo hubiera hecho. No fui un hombre traicionado, un pobre tipo que fue engañado. Yo era un hombre que escapó de la peor trampa que la vida podría haberle arrojado. Empecé a rodearme solo de personas que realmente aportaban algo a mi vida. Amigos leales, socios comerciales confiables, personas que no estaban allí por interés, sino por respeto. Poco a poco, el vacío dejado por el pasado se fue llenando con nuevas experiencias, nuevos logros. Y un día, sin siquiera darme cuenta, ya no pensé en ellos. Ese sentimiento de ira y revuelta que me consumía al principio dio paso a algo mucho mejor, indiferencia. ¿Mi padre? ¿Mariana? Su destino ya no me importaba. Fueron solo un capítulo sucio de mi historia, una amarga lección que aprendí y superé. Y quizás la mayor prueba de que gané fue darme cuenta de que nunca necesité venganza. La vida hizo eso por mí. Cada uno de ellos obtuvo exactamente lo que merecía. ¿Y yo? Seguí adelante. Más fuertes, más inteligentes y, sobre todo, en paz. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo que parecía mi peor pesadilla resultó ser lo mejor que me pasó en la vida. Si Mariana no me hubiera traicionado, si mi padre no me hubiera revelado su verdadero rostro, tal vez todavía estaría atrapado en una vida mediocre, rodeado de personas que nunca me valoraron realmente. El dolor que sentí en ese momento fue insoportable, pero me obligó a evolucionar, a convertirme en alguien mucho más fuerte y exitoso. Seguí adelante, construí un futuro sólido y dejé atrás cualquier rastro de esa historia podrida. Mi trabajo prosperó, mi vida personal se volvió más liviana y aprendí a confiar nuevamente, pero ahora solo en quienes realmente lo merecen. Mariana y Roberto fueron páginas arrancadas de mi pasado, recuerdos lejanos de una época que ya no me afecta. Ellos se destruyeron, mientras yo seguía mi camino. La lección más valiosa que aprendí es que el destino se encarga de devolverle a cada persona lo que se merece. No necesitaba ensuciarme las manos, no necesitaba vengarme. La vida se encargó de eso. Y al final, la mayor victoria que cualquiera puede tener es no ver caer a sus enemigos, se trata de avanzar sin cargar ningún peso en la espalda. Si alguien me hubiera dicho hace años que miraría esta historia sin dolor, sin rabia, no lo habría creído. Pero hoy, lo único que siento es gratitud por deshacerme de esta gente. ¿Qué me hicieron? Ya no importa. Lo que importa es en quién me convertí después de eso. El ciclo finalmente se ha cerrado y estoy en paz. No olvides darle me gusta al vídeo, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal. Tu participación es muy importante para nosotros. Gracias por seguirnos.